La política y la podredumbre. Mientras el pueblo, hombres y mujeres de trabajo, humildes y comunes, se esfuerzan todos los días, todos los meses por mejorar sus condiciones de vida, esmerándose por parecer y ser mejores, las instituciones del Estado y su expresión material, la política, muestra todo lo contrario, su completa decadencia. El 7 de junio se instaló el Consejo Constitucional, encargado de escribir una nueva constitución. Debían concurrir 51 consejeros, pero faltó uno, Aldo Sangüesa, militante del Partido Republicano, denunciado por abuso sexual, no se presentó. Cuestión razonable, podría pensar uno. Era impresentable redactar una constitución con un abusador sexual entre sus integrantes. Esta semana, el séptimo juzgado de garantía de Santiago formalizó a quien fuera comandante en jefe del ejército entre el año 2014 y 2018, Humberto Oviedo, en el marco de la investigación de lavado de activos y en una presunta operación de malversación de caudales públicos por más de 240 millones de pesos. Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, es formalizado. Se le imputan más de 29 delitos por fraude al fisco. Se habla de más de 2.300 millones de pesos. El tronco, como le llamaban, ha sido y fue financista de muchos políticos. Ex militante de Renovación Nacional. Muestra la cara oscura de quien se ha arrimado al poder para servirse, importando poco las consecuencias que de sus actos se generen. Miguel Mellado, también miembro de Renovación Nacional, al igual que Torrealba, diputado actual del Congreso de la República, que en su pasado debió enfrentar, según consigna el ciudadano, más de 23 querellas por giro doloso de cheques, debiendo mantenerse prófugo por mucho tiempo en la Argentina, ayer protagonizó un espectáculo digno del surrealismo. Por la mañana exigía, en tono imperativo y desafiante, develar y castigar ejemplarmente a quien había grabado y hecho pública la reunión de diputados de la Araucanía con el presidente de la República. Y luego, horas después, por la noche, quizás presintiendo que no podría arrancarse de la investigación que comenzaría la Fiscalía, y seguramente por recomendación de sus asesores, confesó: él había grabado la reunión. Este acto espurio, condenado al unísono por todos los participantes, una vez hecha pública por Mellado, comenzó a relativizarse. Ya no era tan grave. Claro, no lo era, pues era un correligionario y por lo tanto comenzaba la estrategia de morigerar y justificar dicha conducta. Todos estos hechos muestran nítidamente la decadencia de la casta política. Lejos está esa conducta proba, aquella sustentada en principios, en valores, aquella que ponía por delante el honor del sujeto, que estando investido de un cargo público hacía el mayor de los esfuerzos porque su conducta se correspondiera con lo que la ciudadanía esperaba de él o de ella. Hoy, poco importa engañar, tampoco mentir. La estafa, el fraude contra las personas se ha convertido en pan de cada día, lamentablemente validada por acción u omisión por la mayoría de la casta política, que guarda silencio o mira para el lado. La falta de coraje para enfrentar la corrupción en el país, que corroe ya todas las instituciones del Estado, es el mayor peligro para el futuro inmediato. La corrupción que golpea al país sirve como estrategia para quienes buscan acabar con la democracia. Una sociedad que permite la descomposición moral en que caen sus autoridades de diversos sectores sin que ello implique pagar costos relevantes para quienes los cometen, es el mejor aliciente, el aliciente perfecto para que ésta se extienda contaminando todo lo que toca. Si no reaccionamos pronto, mañana será demasiado tarde. Una sociedad en la que la corrupción goza de impunidad hace imposible que las mayorías honestas puedan ejercitar plenamente sus derechos. Ese es el mayor de los problemas y el mayor problema para quienes quedamos prisioneros de la corrupción. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio de Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, la radio que piensa, en un nuevo programa de debate social y a través de su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social.
Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión en red y Patricio Núñez en los controles. ¿Cómo estás, Ana? A Miriam también en estos momentos, Miriam, porque ¿verdad? en estos Miriam no está momentos hoy día, Miriam sí. no está hoy día, así que la saludamos de lejos. Pero tremenda reflexión que hiciste, Luis, sacarme, porque efectivamente está el problema de lo que tú muestras, digamos, haces como el barniz, así rápidamente una síntesis de todos los eventos de corrupción del último, o las cosas raras que suceden en Sí, este esta país. última semana, En sí, esta esa es una de las últimas semanas, pero igual ella, mira, lo de Torrealba viene del 2011. claro. Entonces se viene generando esto. Y siguen destapándose. Yo lo que veo es que hay que tomarle el peso a estas situaciones como algo, como un problema, una enfermedad de la que vive el país, que está viviendo el país, porque te lo muestran como a hechos aislados, como situaciones puntuales que ocurren, digamos, la municipalidad de Vitacura ahora, bueno, que es como se viene arrastrando. Ahora también está la de Las Condes, que también tuvo una práctica rara de comprar inmuebles para un Cefam y le duplicó el valor y lo compró la, mm, el municipio. O sea, es como una formas que se instalan, como que da la impresión, a mí me da la impresión de que es como así se hacen las cosas. Y es el drama, porque la gente, las nuevas generaciones van viendo que se vive, que hay que corromperse o hay que ceder a la corrupción, porque así son las cosas. Y eso es lo grave y lo dramático de toda esta situación que vemos a diario, y por eso es importante lo que tú señalas y haces como el alerta, el punto de inflexión ahí, porque hay que evitarlo, no es la normalidad. Claro, bueno, a propósito que vamos a estar discutiendo un ratito más con un destacado profesor de Chile, el tema de la educación que ha cobrado importancia en los resultados del CINSE esta semana. Uno podría buscar múltiples explicaciones respecto a estos resultados, pero uno de ellos podría perfectamente explicarse, por ejemplo, respecto de cuál es el paradigma, cuál es el modelo que los jóvenes de nuestro país perciben. Claro. Si día a día los jóvenes prenden la televisión y ¿qué ven? Tipos corruptos, alcaldes corruptos, políticos corruptos, empresarios corruptos, sacerdotes corruptos, pastores Claro. corruptos, militares corruptos, carabineros corruptos. Y Bueno, que ¿qué se le hacen podemos decir a ricos estos con... jóvenes adolescentes que están en la búsqueda de su destino, que están tratando de construir un determinado proyecto, si es que puedan construirlo? Entonces, bueno, son caldo de cultivo para aquellos que algo le ofrecen. ¿Mm? La corrupción está en todas partes, el narcotráfico corrompe, el delito corrompe. Bueno, pero estos son delincuentes que están arrimados al poder y de los cuales muy poca fuerza que pueda contrastar esto existe en el país. No hay nadie que grite por la gente, no hay Claro, políticos. Como decía yo, miran para el lado, claro. guardan silencio. Sí, pues ese es el problema. Mira, tiene mucho que ver con esto de los 50 años de dictadura, desde el golpe que se están cumpliendo, que se cumple este año, porque finalmente instalaron la forma de hacer las cosas, y es la forma, digamos, de la delincuencia, de la corrupción, del autoritarismo, de hacer las cosas como sacando el mayor provecho, porque eso es entonces se ha ido generando una cultura del hacer las cosas, cómo conseguir más resultados, invirtiendo lo menos posible, haciendo lo menos posible. Y en política, muchos de los nuevos políticos piensan que así es hacer política. No se creen que entonces cumplen, copian al modelo, el modelo que hubo, quizás no de la dictadura, pero de lo que hubo después, digamos, el, los, los políticos de la Concertación, que finalmente mantuvieron todas las políticas de la dictadura. El tema de la educación, instalando, digamos, porque ha sido bastante...
se ha hablado mucho del asunto del CIMSE, de que se cayó dramáticamente los puntajes, 10 y 12 puntos, digamos, en 10 puntos en los cuartos básicos y 12 puntos en la segundo medio. Sí. Y que esto, según lo que plantean en los medios, em, es una reducción de hace 10 años, una década, que se retrocede casi una década, digamos, el problema. Pero el tema de la educación es dramático y tiene que ver también con los cambios que se hicieron en época de dictadura, la implementación, la mercantilización de la educación, el convertirlos en un producto, eh, con la que tú puedes transferir platas públicas al sector privado. Entonces, inventaron esto de los sostenedores, donde una persona que tenía una carnicería y que quería cambiar de rubro o comprarse un colegio, le pasaban, no era Claro. necesario que fuese profesor, no que tuviese una intencionalidad de educación especial, sino que simplemente era un negocio. Entonces, finalmente, eso es lo que estamos viendo, los resultados del CIMSE en estos momentos tienen que ver con eso y con la municipalización. Finalmente Bueno, eso lo vamos a hicieron, conversar más en detalle, eso es la consecuencia justamente de un modelo que se instaló. Nuestros auditores debieran tener presente que la Ley Orgánica Constitucional de Educación, la famosa LOCE, se promulgó un día antes de que Pinochet dejara el poder. Entonces estamos frente a una estructura jurídica que justamente se consolidó, se hizo para mantener esta lógica de la mercantilización en la educación, y que desgraciadamente los gobiernos posteriores de la concertación no solamente no corrigieron esto, sino que lo profundizaron, lo haciendo reformas mantuvieron. que en el fondo, claro, mantenían la esencia de esa política privatizadora. Yo Sí, quería, sí, disculpa, que lo vamos a conversar con nuestro invitado, vamos a estar con Jorge Pavé en breve rato más, pero porque esto no se lo vamos a preguntar, o sea, hay cosas que no vamos a ir por otro lado, pero quería comentarte, hay un libro muy bueno que sacó María Olivia Monkever con Ennio Vivaldi, sobre la privatización de la educación superior, las universidades, pero en ese libro también plantea las disposiciones de los agentes de la dictadura para cambiar el modelo de educación. Y ahí hablaban directamente, así descarnadamente, una educación para la élite y una educación para los sectores populares. Y decían así también que no era necesario o sea, tenía que ser inferior en la calidad a la de la educación privada. bueno, ¿Ya? O sea, eso es la eso expresión es, más clara, más nítida de que esto claro, cumple aquí un eso. propósito. Yo Ujú. antes de que vayamos al corte, sí me parece relevante, a propósito de lo que estamos hablando de la decadencia política, traer a colación una carta que me pareció interesante, que la pudiéramos más o menos comentar rápidamente, una carta que escribió nuevamente, bueno, una segunda carta de Miguel Launer, Premio Nacional De de arquitectura. Arquitectura, un personaje tremendamente importante que fue quien construyó en tiempo récord el edificio La UNTAC, que hoy día se llama Gabriela Mistral, Sí, el GAM. el GAM. Bueno, un edificio, para quienes son más jóvenes, se construyó un poquito antes del 71, siendo presidente Salvador Allende, en tiempo récord, y fue admirado, alabado ese edificio por todos los consejeros que venían de todas partes del mundo. Fue Porque un fue para hito una reunión especial internacional. de la Ujú. UNTAS, claro. Y bueno, para todos los chilenos, chilenas que venían de provincia, viajaban a Santiago a ver el edificio, un edificio monumental, imponente. Bueno, Miguel Launer escribió una carta que creo que es relevante para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, a propósito de ciertas declaraciones que hizo el presidente Boric. El presidente Boric señaló, comillas, se habla mucho de la unidad popular y yo creo que es un periodo a revisar. Y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solo desde una perspectiva mítica. Eso fue lo que generó un profundo malestar en Miguel Launer, bueno, y en Es mucha varios, gente, en mucha gente. muchos, Ujú. muchos de nosotros, que lo llevó a escribir esta importante carta. Además, que parecía un despropósito que el presidente Boric llamara a, a los chilenos a leer un libro justamente redactado por Daniel Mansul. Y Daniel Mansul, nieto del ex almirante Ismael Huerta, para quienes nos escuchan, Ismael Huerta fue uno de los principales instigadores del golpe de Estado. Pero no Ya. solamente instigadores, sino que del bombardeo directamente
donde encontró finalmente la muerte de Salvador Allende, y el presidente Boric llama a leer este libro de este señor. Entonces, El que convenció a Pinochet de que se claro, uniera al... bueno, lo grave, y creo que sería bueno que nuestros auditores leyeran esta carta que ya está circulando profusamente por las redes sociales, una carta muy respetuosa, pero que expresa y comenta claramente lo que fue el periodo de la Unidad Popular, ¿m? Cómo se construyeron 100.000 viviendas en el primer año de gobierno, Sí. y esto creo que es relevante decirlo a propósito que estamos en el aniversario del medio siglo del golpe de Estado, conmemorándolo. Bueno, la editorial que mantuvo todo lo que es, todo en realidad lo que significó ese periodo de los 1000 días, que produjeron muchos avances, por supuesto, bajo la conspiración de un A pesar gobierno, de... a pesar justamente de toda la presión de los Estados Unidos para que Allende no Claro. pudiera Y ahí triunfar. lo importante también es que un programa que lo fueron cumpliendo, fue Esa es la cumpliendo diferencia. a cabalidad, incluso pasando un poco más allá. O sea, había una decisión de que el programa, lo que se le había Incluso prometido yo creo que hay que decirlo, una a falta de la población. respeto del presidente Boric al calificar esto y mirarlo de una perspectiva mítica. ¿Mm? ¿Qué se pretende? Porque resulta que muchos podrán criticar a Salvador Allende, muchos. Yo era muy joven también, en ese tiempo mucha crítica la hacíamos, pero creo que la figura de Salvador Allende ha crecido en estos 50 años porque se le reconoce en todo el mundo un nivel de consecuencia que pocos tienen en política. Ujú. O sea, murió siendo fiel a lo que siempre prometió. Jamás lo sacarían vivo para mancillar o transgredir lo que él había prometido. O sea, juramentó llegar al socialismo por la vía democrática y luchó por eso, no lo consiguió. Pero también somos responsables, es responsable mucha gente. Pero plantear esto desde una perspectiva mítica es bastante grave. Y creo que los auditores tienen que pensar sobre este tema. El presidente de la República actual no se puede permitir todas las licencias que quiera. Estamos en el marco de la libertad, pero yo creo que la autoridad, la máxima autoridad, Claro. no se puede investir él, autoarrogarse esa condición de ser supremo, ¿ah? Casi divino, una suerte de divinidad para Y quedar bien juzgar a todos. yo Claro, creo no, que no el se puede. problema que quiere quedar bien con sectores con los sectores con los que estábamos conversando, de los que tienen a este país enfermo, ya corrupto, que tapa, digamos, una cosa con la otra, porque incluso está la derecha, pero también hay sectores de derecha dentro de la misma Concertación. O sea, de ahí está las puertas giratorias de la que hemos hablado permanentemente, donde trabajan en el sector público y rápidamente salen del sector público, se van al sector privado para vender la información privilegiada que tenían, digamos. Y después vuelven también al sector, o sea, hay una puerta giratoria y eso en otros lados es condenado por tráfico de influencia, tiene otros nombres, ¿ya? Y acá es como lo más normal que hay. Esa normalidad es la que hay que cuestionar. No todo lo que está sucediendo en Chile es sano, es normal, es lo que hay que hacer. Aquí hay mucho que arreglar y por eso hay que estar ahí atentos. Así es. Bueno, Ujú. antes de ir al corte musical, quería enviar un saludo porque, bueno, nos escuchan permanentemente nuestras queridas compañeras Y compañeros, y compañeros. tenemos y que nos piden Sí, ahí. Andrea, a Rosario, a Patricia, bueno, y también a Pedro Sandoval, a Pedro Ferrer, que nos escuchan permanentemente, y por supuesto a María Eugenia, que también nos escucha todos los días viernes. Y Si te no, cobran la palabra. claro, nos cobran la palabra y nos pueden castigar. Así que vamos a un corte musical. Entonces, en nuestro espacio de todos los viernes, volvemos a Debate Social en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile. Y en su señal online y por streaming a través de fanpage de Canal Punto Social y nuestro canal YouTube, para que nos sigan y se suscriban al canal y nos pongan me gusta también. Hoy estamos, Luis, ¿tú querías presentar a nuestro invitado de hoy? Sí, ¿Ya? bueno, Jorge Páez, un gustazo, sí, nos Sí, conocemos hace años. Para nuestro auditorio de Radio Universidad de Chile, quizás, bueno, la gente más joven quizás no ubique, pero Jorge Páez es un personaje de nuestra historia y por eso queremos partir señalando que en el contexto de los 50 años, a partir de este programa partimos trayendo personajes de nuestra historia, intentando
otorgarle contenido a la conmemoración, que no sea una conmemoración de Festejos. festejos sin superficiales. Eso es lo que queremos decir. Es decir, los 50 años requieren una reflexión mucho más profunda, llenar de contenido. Bueno, y qué mejor que tengamos personajes de nuestra historia como a quien tenemos hoy día, Jorge Páez Urrutia, que es un profesor de Estado en castellano, egresado al Pedagógico de la Universidad de Chile, presidió el Colegio de Profesor entre el año 1995 y 2007, pero antes había liderado la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH, entre 1982 y 1987, participando en la fundación de la actual CUT en 1989, donde estuvimos juntos, nos recordábamos antes de comenzar, una fecha histórica también. Pero ¿por qué es tan importante? Porque Jorge fue un personaje que aparecía constantemente en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, dando opinión, controvertida, y eso es lo relevante, generar conocimiento, que para mí es muy fundamental, porque también soy profesor como Jorge, y termino señalando lo importante. Quienes no lo saben, cuando se produjo en Chile una situación quizá una de las más oprobiosas bajo la dictadura, cuando se degollaron a 3 profesores, que es un hecho importantísimo, esto no es mitología, esto sucedió en Chile. Bueno, Jorge tuvo que enfrentar ese proceso y lo hizo de manera, yo diría, impresionante. Así que bueno, estamos con Jorge. Bienvenido. Bienvenido a Un nuestro... gusto saludarlo. Y también, pues yo me acuerdo de la participación en la radio, porque yo era estudiante también, participaba en el movimiento secundario, y era permanentemente escuchar ahí la HECH, siempre estaba ahí presente la HECH, y liderada por Jorge Pavía, así que es un honor estar ahora que esté en esta entrevista. Bueno, gracias por la invitación, Lucho. Y tu nombre, Anita. La verdad es que es importante porque efectivamente uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo rápido. El año 73 uno era bastante joven y para muchos chilenos pareciera que el mundo se derrumbó. Claro. Había una expectativa de cambio tan profunda y han pasado desde esa fecha hasta ahora 50 años, un tiempo largo de dictadura, luego mucha expectativa y esperanza con los años de la concertación, que a mi juicio se frustraron, y ahora, incluyendo los 2 gobiernos de derecha, un nuevo gobierno, una nueva alianza política que está en curso y respecto a la cual también había y hay tantas expectativas de cambio que hasta el momento no se concretan. Entre medio, un estallido social inédito, una lucha social que se planteó en las calles por un tiempo largo, y por lo tanto hay mucho que recordar, hay mucho que señalar y hay mucha experiencia, yo creo, que poder desprender para que efectivamente la juventud tome un rumbo que logre sintonizar con esas banderas tan sentidas por el pueblo chileno que hasta el momento no se concretan en construir efectivamente un mundo mejor, un país mejor, más justo, en que nos podamos sentir efectivamente como, no solamente como hermanos, sino que viviendo entre iguales. Sí, mira, yo, bueno, disculpe, Manita, bien breve. Jorge escribió un libro, lo presentó hace como 3 semanas atrás, 2-3 semanas atrás, aquí en la sala máster de la Radio Universidad de Chile. Se titula Cuando éramos otros, memorias de un dirigente social. Invito a los auditores que lo puedan adquirir. Es un libro muy ameno, muy bien redactado, se lo decía Jorge. Un libro que te cautiva y especial, claro, te muestra parte de la historia, entonces es interesante, muy interesante. Y ahí quiero preguntarte lo siguiente: cuando éramos otros, memoria de un dirigente, señalas que nos faltó audacia y más decisión en algunos momentos clave. Yo comparto plenamente eso. Como por ejemplo, haberle dado forma orgánica quizás a esta suerte de fuerza social, que fue un intento, me acuerdo, Jorge, los auditores no lo saben, fue candidato, precandidato a la presidencia, gremio importante como la Confederación Bancaria se la jugó, y otros gremios más, colegio de profesores, una parte del colegio de profesores a lo menos. Entonces, se buscó
Y en ese periodo también conocimos otras experiencias parecidas que en otras latitudes. El caso de Bolivia también buscaban los dirigentes sociales tratar de llegar al poder. Lula también estaba en Brasil en ese tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que nos faltó, porque recién hiciste mención al estallido del 18 de octubre. También fue una fuerza, pero gigantesca, y hoy día no tenemos nada. ¿Cierto? Bueno, ¿qué faltó? Bueno, yo creo que el problema principal que quizás desde mi punto de vista nosotros asumimos fue este doble rol entre ser militante de un partido, yo era dirigente y miembro del Comité Central del Partido Comunista, y por otro lado la necesidad de generar un movimiento social que pudiera hacer política desde el mundo social. Nosotros advertíamos que entre la concertación y la derecha había un espacio grande en que se podía proyectar algo distinto y por lo tanto levantar desde el mundo social, sin que se dejara de lado los partidos políticos, una fuerza que pudiera hacer cambiar el país. Y en ese sentido nosotros nos faltó audacia, creo yo, en haber dado el paso de haber roto con lo que significaba esta obsecuencia a lo que decía el partido y lo que el partido decía tenía que hacerse. Yo creo que lamentablemente el PC en ese momento creyó que en Fuerza Social había un enemigo, nosotros creíamos que era todo lo contrario. Ellos decían que nosotros queríamos destruir el Partido Comunista y me parecía a mí que era absolutamente lo contrario. Y por lo tanto, la posibilidad de habernos conformado como partido en ese momento con los compañeros de la SUR, de la Nueva Izquierda, muchos de ellos que están ahora en el gobierno, se frustró por vacilaciones y por problemas internos también de los propios movimientos sociales que existen. Así es. Entonces, esa es la realidad. Las cosas hay que asumirlas como son. ¿Qué otro? Porque estos son intentos, fueron 33 años después Sí. de recuperar, de terminada la dictadura, mejor dicho, en vez de volver a la democracia. Terminada la dictadura, 33 años, y hubo como que no se esperaba, los cambios no vinieron, no se recuperó la educación que estaba mercantilizada, la previsión que también estaba en manos de la AFP, se entregó al negocio, la salud que también, o sea, amplios sectores, digamos, estaban en manos, la dictadura los dejó en manos privadas. Y con la recuperación de la democracia, nada de eso pasó, digamos, se siguió profundizando todo esto, las políticas, claro, consolidándose los del tema, digamos, del plan laboral, con varios derechos, fueron perdiéndose durante la dictadura más que que durante la dictadura. Entonces, ¿cuál crees que pudieron haber sido los principales errores en este periodo del movimiento social, de los que querían cambio, profundizar cambios? ¿Puedo complementar muy Sí. breve? Porque muy interesante lo que plantea Ana, pero para los auditores, comentarles que en el libro, y a mí me consta porque yo ya era dirigente, Jorge ha tenido quizás el privilegio histórico de haber tenido que enfrentar al gobierno de Elwin, al gobierno de Frei, al gobierno de Lago, al gobierno de Bachelet. Con los 4 presidentes tuvo diálogo, tuvo conversaciones, son relevantes, Jorge. Mira, yo creo que a propósito de la pregunta, yo creo que en gran medida lo que nos faltó fue, como la dictadura había prácticamente demolido nuestras demandas, había hecho un lado todo lo que eran derechos adquiridos, tanto en el mundo social que en el mundo profesional, en todos los aspectos de cómo se estaba constituyendo Chile hasta el 73. Nosotros nos jugamos por demandas de carácter social, laboral fundamentalmente, y no con la misma mirada, digamos, no levantamos la demanda política. Y la demanda política, eso quedó tan claro cuando viene el movimiento de los pingüinos. Porque el 2006, si te acuerdas bien, nosotros en todas nuestras negociaciones con el gobierno, con los distintos gobiernos, le colocábamos las demandas políticas en primer lugar. Pero ¿qué nos decían? Nos decían, sí, estamos de acuerdo con ustedes,
pero eso no lo podemos resolver porque no tenemos mayoría en el Congreso. Entonces, en lugar de insistir con lo mismo, entonces nos quedábamos en la negociación salarial, que yo creo que de todos modos fue importante, logramos cambios en ese sentido que el magisterio todavía tiene que reconocer, que se lograron en ese tiempo. Fuimos capaces de crear también un momento de reflexión importante en el Congreso de Educación del año 97, un congreso curricular el 2005. O sea, hicimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen los pingüinos? Los pingüinos dicen no a la LOCE. Yo creo que la gran mayoría de chilenos no tenía idea qué era la Ley Orgánica Constitucional de Educación. O sea, ellos fueron capaces de perspectivar que había un marco jurídico que estaba impidiendo todo. En el fondo era cambiar la Constitución. En el fondo, cambiar las leyes. Yo ahora respaldo desde luego la movilización de los profesores, creo que están votando una movilización, pero las demandas no apuntan a lo principal, porque dicen no al agobio laboral. Yo fui director después de salir del colegio, de un liceo, y me di cuenta muy bien, uno es la gestión que uno hace intentando generar políticas de cambio, las políticas de cambio educacional mercantilizadas, como dices tú, pero otra cosa es la realidad de la escuela. Y la realidad de la escuela es mucho más difícil, es mucho más compleja de lo que uno supone. Y eso, hay un cambio cultural además muy, muy grande, incluso en los propios trabajadores de la educación. Y eso supone efectivamente una mirada distinta. Y yo creo que en ese sentido, la necesidad de un cambio profundo, que las organizaciones sociales luchen efectivamente, haciendo política y planteándose con una decisión que hasta el momento yo no he visto, y que lamentablemente tampoco, salvo el movimiento que tienen ustedes, no más FP, yo no veo en el movimiento sindical la fuerza que en algún momento pudimos tener, y que de hecho tuvimos, y yo creo que en gran medida el 90% de lo que se consigue al echar la dictadura de alguna manera es producto del movimiento sindical, de la fuerza de los trabajadores. Nosotros en plena dictadura fuimos capaces de generar un plan de acción, un programa, y fundamos la Central Unitaria el CNT ante el Comando Nacional de Trabajadores. El Comando Nacional de Trabajadores, ante la Coordinadora Nacional Sindical. Había una fuerza, había una decisión. Claro, se dice, antes era más fácil unirse porque había un enemigo común. Un enemigo común que era la dictadura. Es cierto eso, pero tampoco se ve en la cuestión más, no sé, más específica y más quizás trivial, en el movimiento sindical un levantar cabeza, porque este gobierno que está arrinconado por la derecha, y cada vez lo veo yo más entregado a la derecha, no tiene un movimiento sindical social, fuerte, que ni lo emplace ni tampoco lo defiende. Yo comentaba con Lucho recién, le traje una foto donde está al lado el Lucho de Evo Morales, cuando estuvo en el colegio de profesores. Un dirigente sindical que llega efectivamente a cambiar su país, porque efectivamente Bolivia es otro ahora, producto justamente del empeño, pero ellos tuvieron y yo recuerdo muy bien que decía Evo que era muy importante el organismo político que ellos crearon, que era el MAS, en definitiva, y eso no se dio. Yo mira, qué importante esto que señalas tú, Jorge, porque claro, te alejaste un poco del movimiento sindical, del movimiento social, y esto te permite tener una perspectiva mucho más desinteresada, digamos, en términos de que ya no eres el protagonista, pero a la vez con la misma pasión de eso no se acaba hasta morir. Creo que el que es dirigente permanece permanentemente vinculado al tema. Pero dijiste algo que es relevante. ¿Por qué no se ve una fuerza que sea capaz de apoyar o de cuestionar? Exactamente. Bueno, nosotros estuvimos recién, como te decía, en un Congreso Internacional de Pensiones, y creo que hay un principio que se ha dejado de lado que tiene que ver, incluso Recabar, Clotario lo levantaron con mucha fuerza, que el tema de la independencia, la autonomía del movimiento social, del movimiento obrero. Ahí me gustaría tu opinión respecto a eso, porque tú viviste este proceso, o sea, fuiste
Pero incluso por lo que entendí al comienzo, eso tú exigías la autonomía a pesar de tener una militancia, tú velabas por la autonomía del Yo creo que tiene movimiento que que tú existir liderabas. una sana relación entre militancia política, si se tiene, Claro. y movimiento social. Y por lo tanto, es imprescindible que el movimiento social sea efectivamente capaz de generar una mirada política a través de sus actores, que son los que forman parte del sindicato, del conjunto social en su conjunto. O sea, la necesidad de la autonomía y de empujar, en todo caso, cambios con un sentido político es fundamental, porque si no, tampoco podríamos caer en una especie de gremialismo, que no es eso lo que se pretende. Es justamente una mirada política, que es la que, a nuestro juicio, ha hecho falta durante todo este tiempo. Jorge, no podemos dejar de preguntarte a propósito de los resultados últimos del CINCE. Sé que está un poco alejado, Sí. pero yo en tu libro, que me dio mucha pena constatar, porque también lo he sabido de otros maestros, otros colegas, profesores, cuando llegan a ejercer un cargo de gestión en un colegio y sienten que el mundo se viene encima, porque en realidad son tantos los problemas que hay, la falta de recursos, que de repente se siente incapaz un profesor de poder hacer cambios. Pero sobre ese mismo tema quiero vincularlo al tema de los resultados, porque el CINCE mostró resultados negativos y todo el argumento, toda la batería argumental es que esto es culpa de que los profesores no dejan ir a clase, de que la pandemia duró más de la cuenta, pero se olvida una vez más que esto es un proceso que viene de muchos años. Claro. Entonces ahí me gustaría mucho el CINCE de la pandemia le llamaron. Ellos le pusieron, sí. Bueno, lo que pasa es que hay una política orientada a obtener resultados, entendiendo la educación de calidad como aquella que tiene buenos resultados en una prueba estandarizada, que es igual para el niño que vive en Arica, para el niño que vive en la comuna más pobre de Santiago, como aquel que vive en la comuna más rica. Es lo mismo. Entonces, eso es altamente justo. En un país desigual como es Chile, hacer una prueba estandarizada que va a definir incluso la posibilidad de que si el establecimiento no logra elevar sus resultados, puede ser cerrado o eliminado, es una barbaridad. Claro. Es una barbaridad. Entonces, hay una política en el sistema educativo que se orienta justamente a la estandarización y a la búsqueda de resultados. En ese contexto, efectivamente es muy complejo poder lograr hacer quizás algo distinto, porque por otro lado tú tienes un ente que te está controlando, que es la Agencia de la Calidad de la Educación, que te está diciendo cómo hay que hacer las cosas. Si tú intentas hacer algo distinto, es bastante difícil. Y como te digo yo, con un profesorado que ha sido también permeado por esta mirada. Y por lo tanto, cuando uno abre espacios de mucha participación en un equipo de gestión, ¿no es cierto?, que quiere ser lo más democrático posible, te dice, no converses tanto con los... porque sencillamente se pierde autoridad. O sea, hay la mirada del director como el capataz, como el gerente, ¿no es cierto?, que tiene que chicotear para lograr buenos resultados, y de manera que esos resultados van a significar que lleguen alumnos a tu establecimiento, porque de esa manera se financia de mejor manera. Mientras más alumnos tengas, más posibilidades tienes de tener mayor financiamiento. O sea, es todo un engranaje que no solamente está en el sistema escolar, sino que también en la educación superior. La educación superior, por más que se diga esta es una universidad pública, se tiene que financiar y tiene que competir cobrando altas aranceles a los privados, haciendo grandes esfuerzos para poder acreditarse, para poder conseguir efectivamente un espacio que tenga alumnos suficientemente numerosos, ¿no es cierto?, para que el asunto rinda. Entonces, es una política, una mirada del sistema educativo, que lo mismo ocurre en salud, que está
desde el tiempo, efectivamente, desde el tiempo de la dictadura, y que estos gobiernos de la Concertación no lo lograron cambiar. Es que incluso cuando están disculpe, cuando van todo lo que se ha dicho sobre el CIMSE en estos momentos, Sí. desde el miércoles creo que salió los resultados, plantean como que el sistema está bien, está funcionando impecable, solamente hubo esta pandemia que generó que bajaron los resultados, principalmente porque los niños no había por la no presencialidad, que faltó la no presencialidad. Pero el problema está en que también hubo municipalidades con la educación municipal, digamos, como las municipalidades ricas, tuvieron una posibilidad de entregarle educación virtual a sus alumnos, digamos. En cambio, las municipalidades pobres, hubo un año en donde no hubo clases, porque los niños no iban a clase, no tenían, apenas le entregaban una ficha, digamos. Claro, no tenía, en Recoleta, a mí me consta, digamos eso, de que los niños no tuvieron clase, y ya cuando empezaron a implementar clases así como presenciales, iban de a 4, de a 8, así como día por medio, porque no iban todos los días, no iban todos ni todos los días. Se produjo una situación absolutamente especial que debió haber sido tratada de ese modo. Además, el CINSE no es barato. En lugar de hacer este tipo de pruebas que gasta el Estado una enorme cantidad de dinero, podría ser en mejorar el sueldo de los profesores, en poder mejorar la infraestructura de los profesores, de los establecimientos, que en algunas comunas son realmente lamentables. Pero eso, ¿terminarías tú con la municipalización? Que fue una de los puntos, digamos, de la dictadura. Lo que pasa es que durante el gobierno de la Bachelet se terminó la municipalización, pero eso es algo absolutamente... los problemas que están teniendo el traspaso de los establecimientos municipalizados a estos consejos escolares, no sé cómo se llaman, municipales, está significando que hay serios problemas. Las corporaciones. No se va al fondo del problema, que es también el financiamiento. Claro. Los establecimientos se financian con alumnos matriculados. Yo en el establecimiento que estaba tenía que hacer competencia con 5 establecimientos que estaban en el costado. Entonces era bastante difícil. Si no hay financiamiento, no. Esta lógica, el Estado tiene que asegurar, efectivamente que haya un mínimo de condiciones, ¿no es cierto?, como para poder y recursos basales, no por voucher, no por matrícula, porque finalmente... Sí, esa es la central. Si eso no ocurre, sencillamente va a seguir solamente un remedio, se reproduce todo. Sí. Exactamente, no hay una cuestión de cambio. Yo quería, porque es tremendamente importante, porque existe una suerte de campaña estratégica por denostar al profesorado de Chile, de los sectores que han instalado este modelo, que quisieron justamente acabar con el profesorado, porque al punto que decían, bueno, matemática, ¿por qué tiene que hacerlo un profesor? ¿Por qué tendría que ser patrimonio? Entonces llevemos contadores, auditores, ingenieros que hagan matemática. O sea, denostaron la pedagogía, que era lo más grave. Me recuerdo que tú, Jorge, siendo presidente, trajiste a grandes personajes, le comentabas a Ana antes, a Henry Giraud, trajiste a Apple, Mike Apple. Pensar la educación. Claro, sujetos que están reconocidos mundialmente como especialistas en y que tenían una mirada muy crítica. Están inscritos justamente en la teoría crítica de la educación, que hicieron un aporte gigante. Pero además yo quería recordarle a nuestros auditores, aquellos que son profesores, que el año 2006, si mal lo recuerdo, se hizo un Congreso Nacional de Pedagogía Curricular. Sí. En el edificio, en el GAM. Me tocó participar en ese congreso también como profesor, y afortunadamente tenía la suerte de tener 2 profesores que son premio nacional, Viola Soto y Mario Leighton, que participaron en una discusión absolutamente democrática. Estábamos con premios nacionales discutiendo en comisiones, me recuerdo, porque Viola Soto era activa, ¿te acuerdas? Una mirada de mucho respeto al colegio de profesores en ese momento, a la organización. Entonces, no es cierto que no se hayan hecho esfuerzos por tratar de hablar de los contenidos, hablar del currículum, que es lo más importante, por lo menos yo lo pienso así, lo más importante, porque ahí se fijan no solamente la selección, la distribución de los contenidos, sino que además se debate qué es lo que queremos como hombre y como sociedad. Entonces, en eso quería preguntarte que nos hiciera alguna reflexión, Jorge, respecto a cómo es en el corto plazo el tema de la educación global. Si no hay cambios estructurales, ¿qué va a pasar con nuestros niños? ¿Y qué pasa con la juventud? Pero lo más grave es qué pasa con la política, porque la política no es más también que un reflejo de lo que está pasando hoy día. Lo discutíamos al comienzo con Ana. Mira, es siempre
uno ve de repente el panorama muy complejo, pero uno no puede dejar de lado la esperanza y que efectivamente se pueda provocar una situación distinta. El cambio de fondo supone un país distinto, una organización de país distinto, un norte de país distinto, un proceso de desarrollo de país diferente. Si eso no se ocurre, bueno, entre tanto, yo te puedo decir que hay a nivel de base distintas experiencias con profesores que están intentando igual hacer cambios en estas dificultosos momentos que se vive. Y por lo tanto, yo tengo la esperanza y la expectativa que en algún momento podamos salir, no solamente en nuestro país, sino que Latinoamérica, América en general, tan desunida, con tanta riqueza y tan golpeada siempre por los poderes que la han dominado. Claro. Inglaterra, ahora Estados Unidos, y poder hacer que esto que muchos de nosotros vemos efectivamente como algo que es necesario que cambie, permita que nuestros nietos, nuestros hijos, puedan tener una educación distinta. Y una educación distinta donde nos veamos como iguales, en que podamos entregar contenidos, ¿no es cierto?, no evaluados a través de una prueba estandarizada, sino que entendamos que la educación es mucho más que enseñar determinados asuntos, sino que efectivamente es un proceso complejo que integra miradas de culturales distintas y que en ese sentido es necesario avanzar, creo yo, todavía mucho más, pero aunque el panorama se ve bastante oscuro, yo creo que hay que seguir batallando porque los profesores, a pesar de todas las dificultades, en su gran mayoría, tienen una vocación por lograr que sus estudiantes efectivamente en el día de mañana sean mejores cada día. Porque esos impulsos que hicieron en esa época, digamos, de pensar una educación distinta, de buscar formas, digamos, tendría que darse también, seguir dándose desde la organización de los trabajadores. Igual está el colegio, pero también hay montones de sindicatos de colegios particulares que velan principalmente por sus condiciones laborales y salariales. Yo creo que se debe también discutir cuál debiera ser la organización de los profesores, porque los profesores históricamente nunca tuvieron una organización como colegio, siempre aspiraron a ser sindicatos. El sindicato mayor que tuvo nuestro país fue el SUTE, claro. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que miraba con un mismo respeto, ¿no es cierto?, el trabajo que hacían los docentes, pero también los paradocentes, los inspectores, el auxiliar, todo ello cumplen un rol, y por lo tanto la mirada sindical, a mi juicio, nunca debe dejarse de lado en el magisterio. Pucha, qué interesante lo que ha señalado Jorge. Bueno, se nos va el tiempo. Antes de finalizar, sí, queremos... No, yo quiero agradecerle a ustedes por la invitación. No, te vamos a seguir invitando, Jorge, así que no te preocupes. Vamos a ir por capítulos. Estamos pensando en un foro muy pronto. Le comentaba a Jorge antes de formalmente empezar el programa que queríamos, y los auditores para que lo supieran, invitarlo con Manuel Cabiese, otro personaje de la historia, porque en la conmemoración de los 50 necesitamos gente que haya no solamente teorizado, sino que se la haya jugado. Y Jorge Páez se la jugó. Y eso es importante, se la jugó en dictadura, para los jóvenes que no conocen la historia. Queremos enviar un saludo antes de terminar a Valentina Doníez, a su familia. Falleció Valentina Doníez en la Fundación Sol, una lástima, una socioantropóloga de 38 años que trabajó. Bueno, hay una organización. Fundación Sol, un saludo a nuestros amigos de Fundación Sol. Bueno, y también a los profesores, porque bueno, tuvimos un profesor, profesores y profesoras que hacen patria en este país. Así que un abrazo a todos, muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, nos vemos.